noches a todos a esta nueva edición de este nuevo webinar ADA, en el que en este caso tengo el placer y el honor de presentaros a un gran amigo mío, como es Pedro Barreiro Gabeiras. Él él trabaja en Ferrol y tiene una dedicación casi exclusiva a la endodoncia desde casi los inicios de su carrera profesional, hace ya un poco más de 10 años, 11 años si acaso, ¿no? Sí, 11. Y nada, bueno, desde poco más de empezar se dio cuenta de lo poco que se ve cuando se está trabajando dentro de los conductos dentarios y la necesidad imperiosa de utilizar un microscopio dental. Desde entonces, pues sin duda empiezas a verlo todo y una de esas cosas que se ven con mucha más facilidad es el cuarto conducto. Esta experiencia con el microscopio y este manejo sobre el cuarto conducto en molares superiores es lo que nos va a contar esta noche y seguro que tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Cuando quieras, Pedro, puedes empezar. Muy bien, pues nada, muy buenas noches a todos. Gracias por dedicarme este espacio desde Aula Dental Avanzada para hablar un poquito de una de mis pasiones, que es la endodoncia. Agradecerle la presentación a Guillem, gran amigo, íntimo mío, casi como un hermano, ya lo sabe. Y bueno, agradeceros también a todos los que participáis en el grupo de Facebook de Aula Dental Avanzada. Es una pasada lo que está creciendo y que, bueno, que nosotros, aunque seamos administradores, que intentamos un poquito mantener ahí, pues somos como el anti-spam, ¿no? Para que no se meta publicidad y demás. Que en verdad los que hacéis grande el ADA sois vosotros, compartiendo desinteresadamente pues todos vuestros conocimientos y vuestra práctica diaria. Se aprende un montón. Y bueno, ya sin más dilación, nos metemos a la materia, en este manejo del cuarto conducto en molares superiores. Pues bien, según Kim, la principal causa de fracaso en endodoncia son los conductos no obturados, es decir, conductos que estamos omitiendo en nuestra terapia endodóntica. Y esto se debe muchas más veces a un desconocimiento de la anatomía del sistema de conductos radiculares y de sus posibles configuraciones, más que a un problema que se nos pueda plantear en un momento determinado, pues como pueda ser un conducto calcificado o un escalón, ¿vale? ¿De acuerdo? Y uno de estos conductos, sin lugar a dudas, es el segundo conducto de la raíz mesiovestibular de molares superiores, principalmente en el primero. Es el conducto MV2, mesiovestibular 2, también llamado MB2, mesiobucal 2 o MP, mesiopalatino. A partir de ahora, durante la presentación, me referiré a él siempre como mesiopalatino o como cuarto conducto, pues un poquito como tengo la costumbre de llamarlo y me resulta más cómodo. Y este conducto parece que es un poco como la chica de la curva, ¿no? En la endodoncia, ya que, bueno, unos dicen que está, otros dicen que no siempre, otros que se aparece de vez en cuando, ¿vale? Pues nada más lejos de ser un mito, sino que es totalmente una realidad, como vamos a ir viendo a lo largo de este webinar. Y en este webinar lo único que voy a hacer es hablar un poquito de este cuarto conducto, qué características tienen, pero sobre todo me voy a enfocar a la práctica clínica. Espero, voy a vomitaros todo lo que sé respecto a ello para que os ayude a abordar todas las fases de la terapia endodóntica, desde la apertura hasta la obturación. Pero primero de todo tenemos que hacer un breve repaso de la bibliografía, porque el primer molar superior es el diente más estudiado de la literatura endodóntica y además la raíz mesiovestibular es la raíz más estudiada de toda la literatura endodóntica. Y esto no podemos dejarlo pasar, ¿de acuerdo? El cuarto conducto no es algo nuevo, ¿vale? La primera vez que se habla del cuarto conducto lo hace Walter Hess en 1917, aunque aquí veis la fecha que se publica en el 18, y bueno, esta es la portada de su artículo, es un artículo que está en alemán, extensísimo, sobre anatomía dental. Y bueno, lo he intentado conseguir en inglés, pero la verdad es que no lo he conseguido. Si alguno lo tenéis, pues os lo agradezco, porque solo he conseguido tenerlo en alemán.
Y no solo Walter Hess, sino que ya Wayne, otro de los autores importantes en endodoncia en 1969, ya habla también de este cuarto conducto y de una prevalencia de un 37,5%. No solo hablan de esta presencia, ¿vale?, sino que ya en 1978 el estudio de Acosta nos habla de la disposición que adquiere el cuarto conducto en el piso de la cámara pulpar. Es decir, como veis, es algo que ya se viene estudiando cada vez más y cada vez más, hasta que llegamos al clásico estudio sobre anatomía endodóntica de Bertucci, que es el estudio por excelencia, el referente, ¿vale? Es muy difícil encontrarse un estudio sobre anatomía endodóntica sin que se mencione o sin que se tenga de base este estudio, en el que ya hablaba, perdón, al igual que Wayne, de una prevalencia en cuanto al 37%, y ya aparece también la disposición de que sea independiente en un 18%. Este estudio es muy importante porque analiza todas las piezas y todas sus raíces en cuanto a su número de conductos, y no solo eso, sino también la disposición que puede adoptar el sistema de conductos radiculares dentro de una misma raíz, y establece 8 tipos. Pues bien, fijaros, de aquí, de 1984 hasta el 2010, algo ha cambiado, algo muy importante, y es que de los 8 tipos hemos pasado a tener aquí en 2010 hasta 23 tipos diferentes de disposición de los conductos radiculares. Y esto es algo muy, muy importante e interesante, porque nos cambia la manera de enfocar y de entender la anatomía endodóntica. Y esto no es casualidad, esto se debe a que ha habido un gran desarrollo como en tecnología, como por ejemplo el micro-CT, que es el método de estudio in vitro que permite el estudio de la anatomía endodóntica con mayor precisión. Fijaros en este vídeo cómo somos capaces de ver hoy el sistema de conductos radiculares y entender realmente su complejidad, ¿vale? No son líneas rectas que van por las raíces, sino que es un entramado de vasos muy complicado, ¿de acuerdo? Quiero agradecer al doctor Ronald Ordinola que me haya facilitado este vídeo para enseñároslo, y bueno, si nos está viendo, pues también mandarle un saludo, que lo dudo por la diferencia horaria. Bien, así hasta que llegamos hasta la última revisión sistemática del año 2014, en el que ya encontramos ya un enunciado pues abrumador. Como hemos visto, los anteriores autores nos dicen que en el primer molar superior normalmente tenemos 3 conductos y en un porcentaje mayor 4 conductos. Pues esto a lo largo de la investigación se ha roto por completo. Y ahora es todo lo contrario, le hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿vale? Y en la última revisión sistemática encontramos que la presencia del conducto mesiopalatino es en torno al 90% in vitro y en torno al 70% in vivo, con lo cual esto ya nos da la primera conclusión de este webinar, y es que el primer molar superior no es que normalmente tenga 3 conductos y en ocasiones 4, sino que es todo lo contrario. El primer molar superior tiene 4 conductos y en ocasiones puede tener 3. En esta revisión encontramos estudios que incluso hablan de una prevalencia del 100% in vitro y de un 95% in vivo. Esto tiene una pequeña trampa, explicación, y es que son estudios muchos estudios poblacionales, y es que en anatomía en endodoncia la cuestión étnica tiene siempre pues una gran importancia. Y fijaros qué importancia tiene que en este estudio, o en este caso clínico de 2011, se llegan a encontrar hasta 8 conductos en un molar superior. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que nos tengamos que poner a buscar conductos como locos, sino que nos da una idea de la gran complejidad y que difícilmente vamos a poder localizar o encontrar un conducto si no partimos de la base que pueda existir. Si creemos que tiene 3 conductos y en ocasiones 4, no lo buscaremos, pero si ya sabemos que tiene 4, debemos de buscar los 4 conductos. Y por último, la última revisión de la literatura,
que data del año 2006, en la que evalúa tanto in vitro como in vivo, pues los diferentes estudios, la prevalencia o la probabilidad de el número de conductos en la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Y se obtienen los siguientes resultados. El primero es que la probabilidad de tener un primer molar superior con un solo conducto en su raíz mesiovestibular es del 45,2% in vivo, ¿vale? Y la probabilidad de que tenga dos conductos es del 43,1%. Aquí cabe explicar que, primero, me centro in vivo porque es lo que nos interesa, la parte clínica, ¿vale? Y si os fijáis, in vitro es más fácil encontrarlo que in vivo, pero lo que nos importa es saber que está y que tenemos que buscarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene dos conductos, la probabilidad de que estos dos conductos confluyan en algún punto es del 56,9%. Y la probabilidad de que estos dos conductos, cuando existan los dos, sean independientes es del 54,7%. Aquí he puesto una endodoncia de un segundo molar superior. Si bien es cierto que nos centramos en el primer molar superior, no podemos olvidar que el segundo molar superior también tiene este cuarto conducto en muchas ocasiones. Así que siempre buscarlo también. Así que podemos concluir, a la vista de estos resultados, que la configuración más frecuente en la raíz mesiovestibular del primer molar superior es la configuración 2:1, es decir, dos conductos que terminan confluyendo, ya sean en ápice, en tercio medio o en tercio coronal. Normalmente lo más frecuente va a ser en tercio medio y en tercio coronal. Y esta confluencia tiene una importancia vital en la parte clínica, como veremos más adelante. Bertucci también en un estudio de 2005 nos deja tres enunciados importantes que luego iremos viéndolos. Y es que en torno al 70-80% de los forámenes salen por el lateral de la raíz, que en torno al 50% de algunos dientes tienen conductos laterales y que el tercio apical es la zona con más accidentes anatómicos. Iremos viendo la importancia de estos enunciados a lo largo de la presentación. Bien, llegados a este punto, ¿qué hacemos? Lo primero ya hemos dejado el primer punto claro. El primer molar superior tiene 4 conductos y en ocasiones puede tener 3. Pues lo primero que vamos a hacer es, ¿cuándo podemos saber o cuándo podemos sospechar que un primer molar superior va a tener, o cuándo vamos a poder sospechar que existe este cuarto conducto? Pues siempre que se trate de un molar superior. Ya lo hemos visto, insisto, en la bibliografía. La prevalencia es más frecuente tener estos 4 conductos. Además, el primer molar superior, según Zhang, es el diente con mayor variabilidad anatómica y es un diente de gran volumen. Por eso también debemos de estar atentos a posibles cúspides accesorias o tubérculos, ya que debajo de ellos puede albergarse también la existencia de más conductos. La edad también es otro factor importante. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea cuanto más joven sea el diente a tratar, el diente permanente, con más facilidad vamos a poder localizar el cuarto conducto. Y esto se debe a que, tanto por acciones fisiológicas como patológicas, los conductos tienden a calcificarse. Ya de por sí el conducto mesiopalatino es un conducto atrésico, estrecho, por lo tanto, con la edad suele calcificarse pues mucho más pronto que un conducto palatino, por ejemplo. Esto ocurre también en el conducto mesiocentral de molares inferiores. La presencia de sangrado durante la instrumentación es otro signo que nos puede indicar la existencia de otro conducto. Pero aquí hay que aclarar una cosa muy importante. La principal causa de sangrado durante la instrumentación de conductos radiculares son dos. La subinstrumentación, es decir, que puede que nos estén quedando restos pulpares, o la sobreinstrumentación, que instrumentemos de más y que dañemos el muñón pulpar. Esto es muy importante y tenemos que tener en cuenta que si hemos aplicado correctamente los parámetros, los criterios de instrumentación, hemos instrumentado correctamente nuestro conducto mesiovestibular, pero aún así persiste el sangrado, debemos sospechar de que puede hallarse otro conducto. Cuando hacemos nuestra radiografía de conductometría, la lima no centrada
en el eje axial del conducto, puede hacernos sospechar también de la presencia de otro conducto. Y esto es válido para todos los dientes y para todas las raíces. La presencia de dolor postoperatorio, que va más allá de esos 2 o 3 días que los pacientes pueden aquejar una sensación de molestia, más que dolor de molestia, o un dolor que no alivia analgésicos, sobre todo la molestia es al morder, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una endodoncia, siempre advierto a todos los pacientes de que, mira, durante 2 o 3 días vas a sentir una molestia al morder, si te hace falta puedes apoyarte en algún analgésico. Normalmente no hace falta, pero si ese dolor persiste y no hemos encontrado ese cuarto conducto, debemos de sospechar de que nos lo hemos dejado. Otra es la ley de simetría, que nos dice que lo fino y grande nos dicen que tenemos en torno a un 70 o un 80% de que se repita la anatomía en el diente de la hemiarcada contralateral. Esto quiere decir, lo explico, si tenemos o hemos hecho una endodoncia en un 16 y este tenía 4 conductos, tenemos un 70 o 80% de probabilidades de que también el 26 los tenga. Y por último, la presencia de una lesión apical de la raíz mesiovestibular de un molar superior debe hacernos sospechar siempre, como primer indicio, la omisión de este conducto mesiopalatino. Perdón, tengo ahí un poquito de tos residual. Bien, pues vamos a ver entonces qué materiales y qué métodos vamos a poder utilizar para abordar, para manejar correctamente este cuarto conducto. Así que nos metemos en faena. El primero es la radiografía, en mi humilde opinión muy subestimada, porque nos puede dar mucha más información de la que nos creemos. Si bien es cierto que cuando hacemos radiografías en sectores posteriores maxilares, la superposición de estructuras anatómicas como el piso del seno maxilar o también al tener 3 raíces, superposición de raíces y demás, se puede hacer difícil, pues Zhang nos dice que con una proyección distal con angulación de 15-20 grados sobre la horizontal, muchas veces nos va a advertir de la presencia de este cuarto conducto. Esto no es siempre, normalmente es más fácil de verlo en dientes o en jóvenes, ¿vale? Pero, bueno, la radiografía la tenemos ahí, así que siempre proyecciones. Por otro lado, el CBCT. No cabe duda de que el CBCT es una técnica en la imagen mucho más sensible que nos va a brindar muchísima más información, pero tiene 2 inconvenientes. El primero, que no todos podemos disponer de un CBCT en nuestra consulta, de momento, ¿vale? Porque es un aparato muy costoso. Y por otro, porque todavía existe mucha controversia en torno a su uso sistemático, como ya podréis haber comprobado muchas veces en los debates que tenemos en el grupo. La magnificación, sin duda fundamental, ya no solo en endodoncia, sino en toda nuestra práctica. No cabe duda que ha sido una revolución la magnificación y bueno, si me dejáis dar una opinión personal, es que yo creo que el día de mañana, no muy lejano, yo creo que nosotros lo veremos, dudo que no se vendan ya sillones que incorporen ya el microscopio. ¿Qué inconveniente tiene? Pues si bien cada vez son más accesibles por precio, el problema es que los que trabajáis en varias consultas, pues claro, no podéis ir no podéis ir con el microscopio de una para otra, ¿vale? Porque es un armatoste, es un aparato muy grande y no se puede trasladar así como así. Pero sí que por lo menos yo os aconsejo enormemente que os hagáis con unas lupas. Porque mira, fijaros en este estudio, por ejemplo, la diferencia a la hora de localizar el conducto mesiopalatino si utilizamos algún tipo de magnificación frente a no utilizarla, un 70 o un 60% frente a un 17%, es decir, baja drásticamente la probabilidad. Así que haceros con unas lupas, en endodoncia unas de 3,5 son lo ideal. Yo personalmente, como ya tengo microscopio, uso unas de 2 para el resto de conservadora y yo lo hago todo con magnificación, hasta las limpiezas las hago con magnificación. Para mí esto me ha cambiado la manera de ver la profesión y de disfrutarla. Instrumental. Bueno, aquí esto es un poquito genérico porque, como suele decir la frase, cada maestrillo tiene su librillo y es difícil dar pues unos materiales, digamos, exactos, ¿no? Para utilizar.
ya que lo que puede funcionar bien en mis manos no puede hacerlo en la vuestra y viceversa. Pero yo sí que creo que hay tres cosas que son muy importantes. La primera, los ultrasonidos. Yo utilizo personalmente las Stat-X de Mayefer, no me da nada Mayefer, no es publicidad ni nada. Me parecen unas puntas muy fuertes, que son muy resistentes, y en concreto la número 3 es la que más utilizo para localizar el cuarto conducto. Otras, como pueden ser las fresas MUNS, que son unas fresas para utilizar con el contraángulo y que tienen la particularidad de que tienen un vástago muy finito y un cabezal también y nos permiten trabajar muy bien bajo magnificación. Y por último, la gran olvidada en el cajón, la sonda de G16. Es un instrumento fantástico y que siempre veo muchos vídeos de endodoncia y demás y nunca se advierten en ellos, pero bueno, veréis cómo nos puede, tiene su función que nos va a ayudar para esta tarea. Complementos, como por ejemplo los tintes. Utilizamos el Caries Detector, por ejemplo, cuando hacemos las caries o el azul de metileno para las fisuras, pero en este caso quiero que os fijéis en este que tenemos aquí en el medio, en la fluoresteína. La fluoresteína es un colirio que utilizan los optometristas para ver el fondo de retina y tiene la particularidad de que se adhiere al tejido orgánico y si le aplicamos agua se vuelve fluorescente, cualidad que podemos resaltar con la lámpara de polimerización y que va a ser un aliado fantástico a la hora de localizar conductos, ya sea en conductos normales y también en conductos calcificados. Luego lo veremos más adelante en un vídeo. Es un botecito que no es muy caro, que es muy duradero, porque simplemente con una pequeña gota nos sirve y nos va a ayudar mucho a localizar conductos y también a ver si nos queda algún resto de tejido pulpar. Y todo vale, incluso hasta el efecto champán, ese efecto burbujeante que produce el hipoclorito en la cámara, a veces nos puede advertir de la presencia de otro conducto. Pero sin lugar a dudas, y es en el método en el que más me voy a centrar, es en la anatomía cameral. Es cierto que el conducto mesiopalatino, pues como veis, puede aparecer en diversas zonas, pero si sabemos interpretar correctamente la anatomía cameral y tenemos en cuenta de 2-3 tips que os voy a enseñar ahora, vamos a ser capaces de localizar el conducto mesiopalatino sin lugar a dudas en la mayoría de las ocasiones. Va a ser nuestro mapa del tesoro, sin lugar a dudas. Un correcto conocimiento e interpretación de la cámara pulpar va a ser vital. Para ello, antes de meternos en esto, recordar simplemente unas pequeñas cosas. Que el conducto palatino lo vamos a localizar debajo de la cúspide palatina o ligeramente hacia distal. Que el conducto distovestibular lo vamos a localizar ligeramente hacia palatino respecto del conducto mesiovestibular y que tiende a estar en línea con el surco bucal. Es muy común ver aperturas que se van hasta debajo de la cúspide distovestibular intentando encontrar este conducto y es un error porque no suele ser su localización más habitual y producimos un desgaste dentinario pues innecesario. Y por último el conducto mesiovestibular que va a estar localizado ligeramente hacia distal a la cúspide mesiovestibular. Y por último, el conducto mesiopalatino, que va a estar en la línea que une al conducto mesiovestibular con el palatino, ligeramente hacia mesial y ligeramente hacia palatino. Y todos diréis, bueno, ya, vale, pero esto es demasiado genérico, ¿no? Hay un abanico de localización muy grande. Pues bien, vamos a ir repasando todas y cada una de las fases de la terapia endodóntica y vamos a ir viendo qué podemos tener en cuenta para localizar el cuarto conducto. Tanto localizarlo como permeabilizarlo, instrumentarlo, obturarlo, iremos poquito a poco. Lo primero, la apertura. La forma ideal de hacer una apertura en un molar superior es partir de la fosa central. Esto es difícil porque es complicado encontrarse una endodoncia en la que vamos a tener la cara oclusal
intacta, ¿de acuerdo? Pero si pues, se nos presenta una caries ahí oclusal y tenemos la oportunidad, pues debemos de descender en la fosa central hasta que perforemos el techo de la cámara pulpar. Cuidado aquí cuando se trate de una cámara calcificada, fijaros bien en la radiografía, porque esa sensación de vacío desaparece. Y si vamos buscando, hasta que encontremos esa sensación de vacío, la vamos a encontrar, pero la vamos a encontrar en la furca. Si esto no es posible porque está calcificada, pues nos centraremos en el conducto, en buscar primero el conducto palatino. ¿Por qué? Porque es el más grande y es el que más tarda en calcificarse. Así que, primero, si tenemos la fosa, pues fosa central y de ahí partimos hacia el palatino. Una vez que tengamos el conducto palatino, vamos a ir en sentido visto-vestibular hasta encontrar el conducto visto-vestibular, valga la redundancia, que habíamos dicho que estaba ligeramente un poquito hacia mesial, ¿no? No tan debajo de la cúspide, no hace falta irse tanto hacia vestibular. Y por último nos iremos hacia mesial para encontrar el conducto mesiovestibular. Y vamos hacia palatino y cerramos lo que viene a ser pues la típica apertura triangular. Bien, aquí tenemos un vídeo en el que vamos a ver primero esto que estábamos hablando acerca de la apertura. ¿De acuerdo? Tenemos este molar superior. Uy, perdón. Se me ha ido atrás. Tenemos este molar superior, que era un molar que tuvimos que extraer por motivos periodontales, y vemos que tiene una caries mesial. Obviamente vamos a aprovechar la caries para hacer la apertura, ¿de acuerdo? Y una vez que eliminamos la caries, es fundamental hacer la reconstrucción preendodóntica. La reconstrucción preendodóntica, no me voy ahora a parar en ella para hacerlo muy extenso, pero en el blog de Aula Dental Avanzada, ponéis auladentalavanzada.com, hice una entrada en su día acerca de las ventajas que tiene la reconstrucción preendodóntica, y es algo que merece muchísimo la pena en parar a hacer. Bien, aquí gracias a la caries, pues como estaba en contacto pulpar, ya hemos perforado el techo de la cámara pulpar, y a continuación pues utilizamos una fresa endoceta, que sabemos que tiene la punta inactiva, para terminar de eliminar todo el techo, y con un ultrasonidos pues con ultrasonidos vamos perfilando, vamos retocando nuestra apertura. A mí ultrasonidos me gusta mucho porque permite un desgaste muy selectivo de la dentina. Bien, y ya tenemos pues nuestros 3 conductos localizados. Una vez tengamos nuestros 3 conductos localizados, los vamos a instrumentar, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos esos conductos instrumentados, pasaremos a localizar el conducto MB2, el conducto mesiopalatino. ¿Por qué tenerlos instrumentados ya? Primero, porque nos va a permitir tener más puntos de referencia a la hora de localizar el mesiopalatino. Y segundo, porque si no va a estar, no vamos a perder tampoco el tiempo en no localizarlo, pero ya os digo que va a estar. Entonces, vamos a meternos aquí en la localización del conducto mesiopalatino. Como habíamos dicho, localizamos nuestros 3 conductos principales, y el conducto mesiopalatino se va a encontrar en la línea que une al conducto mesiovestibular con el mesiopalatino, pero no en la línea imaginaria muchas veces, sino en la propia línea que nos marca el rostrum canalum. El rostrum canalum es esa dentina oscura que está en el piso pulpar, y que es de ese color más oscuro, ¿de acuerdo? Pues eso va a ser un gran aliado a la hora de localizarlo, el rostrum canalum. Pues bien, siguiendo esa línea del rostrum canalum, se va a encontrar a no más de 8 milímetros en sentido palatino y a no más de 2 milímetros en sentido mesial. Seguimos en las mismas, diréis que claro, esto sigue siendo muy genérico porque aquí hay muchísimo rango, ¿no?, de localización. Pues bien, Bertucci nos va a decir que lo más frecuente es que esté a menos de 3,5 milímetros en sentido palatino y a no más de 2 milímetros en sentido mesial. Es decir, en esta zona que veis aquí de color amarillo. Esta va a ser la zona
en la que con mayor frecuencia se va a encontrar el conducto mesiopalatino. Pero es que esta zona tiene una particularidad muy importante. Primero, debemos de modificar nuestra apertura. Antiguamente se hacía una apertura clásica en triángulo, pero para poder localizar ese conducto mesiopalatino vamos a tener que hacer una apertura más trapezoidal. ¿Y por qué trapezoidal? Porque necesitamos acceder a esa línea, a esa zona amarilla que os marcaba en la diapositiva de antes. Y tiene una particularidad muy especial, y es que la pared mesial de la raíz mesiovestibular es convexa hacia el interior de la cámara pulpar. Y es convexa porque existe un murete de dentina que nace en la pared mesial y descansa sobre el piso de la cámara pulpar. Y es un murete de dentina que es fácilmente identificable, como veremos más adelante, porque tiene un color mucho más claro. ¿De acuerdo? Pues debajo de ese murete es donde vamos a encontrar el conducto mesiopalatino. Bien, continuamos con el vídeo, en el que ya tenemos nuestros 3 conductos localizados e instrumentados, y vamos a localizar el conducto mesiopalatino. Para ello, lo que os hablaba antes de la fluoresteína, ponemos una pequeña gota de fluoresteína. Este día aquí ya estaba un poco generoso, eché un poquito de más, y la dejamos a todos unos segundos, aplicamos agua, y al aplicar agua, fijaros cómo se vuelve fluorescente. Vamos a destacar esa fluorescencia con nuestra lámpara de polimerización. Y al aplicar la lámpara de polarización vais a observar, lo veis aquí, cómo se ha adherido a tejido orgánico y cómo tenemos un circulito de color fluorescente y un surco que une al conducto mesiovestibular. Y tenemos aquí pues lo que estábamos hablando antes. El rostrum canalium, ¿lo veis? Esta zona que es más oscura y que comunica con los conductos, y por otro lado el murete de dentina mesial, se ve perfectamente, veis cómo cambia el color de la dentina. Pues por esta zona, por aquí, es por donde va a estar nuestro cuarto conducto. Tenemos las 3 cosas: 1, rostrum canalium; 2, no está a más está en torno a 3 milímetros en sentido palatino, ya no más de 2 milímetros en sentido mesial, ¿vale? Y con nuestra sonda DG16 buscamos, pinchamos y fijaros en el cajón del olvido, y es fantástica para localizar conductos. Ya tenemos una posible entrada y entonces vamos a intentar pues introducir una lima para saber si estamos en el conducto o no. Esto es fácilmente comprobable. Introducís 1 milímetro o 2 y le pegáis un golpe, y si se produce el efecto diapasón es que estamos dentro del conducto. Bien, hasta ahí ya sabemos por dónde está el conducto mesiopalatino, lo tenemos localizado. Pues una vez localizado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar el murete de dentina mesial. Para ello siempre, mi recomendación es hacerlo con ultrasonidos y no con fresa para evitar un desgaste innecesario de dentina. Si os fijáis cómo se ha pegado la fluoresteína, nos va a ir guiando en ese surco para encontrarlo. Una cosa muy importante a la hora de localizar conductos, sobre todo el mesiopalatino, es que no debemos de buscarlo tanto en profundidad. Los conductos normalmente suelen estar en el mismo plano horizontal, a la misma altura, que suele coincidir con el LAC. Pero es importante no profundizar demasiado para no perforar, no generar una falsa vía. Seguimos ayudándonos de la luz y fijaros aquí cómo se marca perfectamente el rostrum canalium y cómo sigue la fluoresceína indicándonos que aquí es la posible entrada de un conducto. Algo que suelo hacer yo, seguimos con el ultrasonidos, ¿vale? Siempre eliminando bien ese murete mesial para evitar lo que se denomina, que lo veremos más adelante, la instrumentación en ratonera. Se llama así porque recuerda a la puertecita que se ven en los dibujos animados en las paredes que hacían los ratones. Y esto es algo muy indeseable en instrumentación porque hace que los instrumentos entren excesivamente flexionados. Entonces yo lo que hago es voy eliminando el murete mesial, despacito, me guío por la fluoresceína y luego me puedo ayudar
con una path file que a mí me gusta mucho, con la violeta, simplemente introduciendo 1 o 2 milímetros, no más, simplemente para que me vaya orientando qué dirección va tomando y qué disposición va tomando el conducto en el piso pulpar. Ojo, cuando estamos haciendo esto, tenemos que ser responsables, por supuesto siempre irrigación, tenemos que ser responsables y asumir que estamos haciendo algo que es totalmente, prohibitivo, ya que una de las principales leyes de la instrumentación rotatoria nos dice que jamás se debe de introducir un instrumento rotatorio hasta que no estemos seguros de que el conducto es totalmente permeable. Pero esta lima es muy flexible y yo simplemente la utilizo 2-3 milímetros simplemente para que me vaya guiando, para que me vaya orientando a la hora de eliminar ese murete mesial. Se puede hacer con otra lima, lo veremos más adelante también en otro vídeo, pero yo os digo, muchísimo cuidado con esto, ¿vale? No me lo toméis estrictamente, es simplemente un pequeño tip de que podemos ir guiándonos con una path file para pues saber dónde está nuestro conducto mesiopalatino. Vale, pues mira, unos 3 milímetros y ahí lo tengo, perfectamente ya enfocado. Pero fijaros que todavía aquí hay dentina, seguimos teniendo algo de instrumentación en ratonera. Y llegamos, se oye por ahí, y llegamos al punto, yo creo que más quebraderos de cabeza nos da, ¿no? La permeabilización de este cuarto conducto, un conducto atrésico que lo que más nos cuesta es permeabilizarlo, ¿no? Para ello, bueno, lo que vamos a hacer es siempre intentarlo, ayudándonos de limas de C o limas de plus, pero limas siempre manuales, intentar siempre, ir despacito, teniendo el extremo de la lima un poquito precurvado, lima a modo de sonda nos va a ayudar y sobre todo ayudarnos, por ejemplo, de lubricantes. Puede ser el propio hipoclorito. Sé que muchos de vosotros utilizáis el ESTA, a mí no, en crema a mí no me gusta, no lo uso nunca, porque para mi gusto reblandece mucho la dentina y nos puede dar algún pequeño disgusto, como hacer una perforación, así que yo os aconsejo utilizar glicerina. La glicerina se puede conseguir, es fácil. Bueno, ya normalmente la utilizamos para otras cosas, como para la última polimerización de composites. Es totalmente hidrosoluble, es muy lubrificante y es muy útil, la verdad. Entonces, intentamos siempre con cuidado, pues, permeabilizar el conducto mesiopalatino. Pocos consejos puedo dar más aquí a la hora de permeabilizarlo. Me voy a mojar un poquito, ¿vale? No debería, pero si veis que os cuesta mucho permeabilizarlo con limas manuales, pues podéis asumir el riesgo, que ya os lo digo, siempre es bajo la responsabilidad de que estamos incumpliendo una norma muy importante. Pero hay limas como la ProGlide, ¿vale? O las Pathfile que nos pueden ayudar en esta tarea. Siempre con mucho cuidado, ¿vale? Yo no aconsejo que metáis un instrumento rotatorio hasta que no esté totalmente permeable. A veces no nos queda más remedio. Para los que tengáis más experiencia, para mí la mejor lima que hay para esto es la 1004 de Entu. Es una pasada. Para los que no tengáis experiencia, la primera 1004 que introduzcáis aquí os va a romper. ¿Vale? Es una lima muy delicada. Hay que saber utilizarla, pero una vez que la dominas, pues es realmente fantástica. Así que nada, lubricación y muchas limas manuales, de menor a mayor calibre, hasta que logremos permeabilizarlo. Una vez que lo tengamos permeabilizado, pasaremos a una fase muy importante, y es comprobar si confluye o no con el conducto mesiovestibular. Como dije antes, es muy importante porque esto va a determinar la manera de instrumentarlo. Para ello tenemos dos técnicas principalmente. La primera es la técnica del cono de gutapercha. Tenemos nuestro conducto mesiovestibular ya instrumentado y llevamos un cono maestro a longitud de trabajo. Después, como ya habíamos permeabilizado nuestro cuarto conducto, vamos a intentar de nuevo llegar a la longitud de trabajo con la lima manual. Si vemos que tenemos dificultades, no forzamos,
¿de acuerdo? Hacemos una ligerita presión, vemos que no llegamos a la longitud de trabajo, una ligerita presión, y deberemos de observar que si confluye, esta dejará una marca sobre el cono de gutapercha. Mediremos el extremo más coronal y hasta ahí se da nuestra longitud de trabajo para el conducto mesiopalatino. En este caso, como veis, el cono no tiene ninguna marca, está completamente liso, con lo cual nos está diciendo que el conducto va a ser independiente. Otra técnica también, pues la técnica del localizador, un poco lo mismo. Introducimos una lima en nuestro conducto mesiovestibular a longitud de trabajo y luego vamos a intentar llegar de nuevo a longitud de trabajo en el conducto mesiopalatino. Si antes de llegar a nuestra longitud de trabajo el localizador nos dice que ya hemos llegado, deslizaremos el tope hasta nuestra referencia coronal y esa será nuestra longitud de trabajo para el conducto mesiopalatino. Aquí, como veis, ya lo sabemos por el cono, pero seguimos bajando y vemos que lo podemos permeabilizar totalmente. Luego nos está diciendo que este conducto es independiente. Hacemos nuestra radiografía y, bueno, parece que confluyen, ¿no? Pero habíamos dicho que era independiente. Cuando hacemos la proyección, vale, muy importante las proyecciones radiográficas siempre en endodoncia. Y pasamos a la instrumentación. Bien, en la instrumentación hago a colación de nuevo a la frase de que cada maestrillo tiene su librillo, pero sí que hay que tener un par de consideraciones muy importantes. Y es que, primero, si el conducto es independiente, lo vamos a instrumentar como un conducto más, y si confluye, muy importante, hasta la confluencia. Insisto, no instrumentéis más allá de la confluencia. ¿Por qué? Porque vais a provocar un curvamiento del instrumento excesivo y eso puede generar una fractura del instrumento. Además, la raíz mesiovestibular es ligeramente achatada en sentido mesiodistal. Entonces eso hace que las limas todavía entren más desde distal hacia mesial. Ya tienen de por sí una pequeña curvatura. Si encima le obligamos a hacer otra curvatura mayor, pues nos puede romper. Y además es totalmente innecesario y vamos a desgastar más dentina de la raíz. Entonces, ahora de instrumentarlo, pues el sistema que soláis utilizar para la instrumentación. Mi consejo, muy importante, nada de sistemas rotatorios con tapers muy amplios. Fijaros, una vez instrumentado, o estamos instrumentando, os fijáis cómo esto es lo que lo que se denomina la instrumentación en ratonera. Aquí todavía podemos eliminar más murete mesial. No tengáis miedo a la hora de eliminar este murete, ¿vale? Tampoco os paséis, pero es muy importante que se dibuje siempre la totalidad del conducto en el piso de la cámara pulpar y no tener interferencias coronales para no exigirle demasiado al instrumento. Y aquí ya veis cómo lo tengo instrumentado. Y cuidado aquí, lo que os decía antes, la raíz es muy achatada en sentido mesiodistal. Si utilizáis instrumentos con un taper muy amplio, os puede ocurrir lo que me pasó a mí aquí, que es que generé un stripping por darle demasiada conicidad en ese tercio coronal. Yo personalmente nunca utilizo en un conducto mesiopalatino más de una conicidad del 4%. Lo ideal en endodoncia para mí es el 6%, porque me permite luego irrigar y obturar mucho mejor. Pero a veces pues no podemos hacerlo y es mejor utilizar una conicidad menor y darle más protagonismo a la irrigación. Así que mucho cuidado con sistemas tipo ProTaper, ¿vale? Que son muy anchos a la hora de instrumentar el cuarto conducto. Y continuamos con la irrigación, parte fundamental en endodoncia. Con los años cada vez tiene muchísima más importancia. Como os dije al principio de la presentación, en el estudio de Bertucci decía que íbamos a tener muchos conductos laterales.
hay algo que es muy importante en el conducto mesiopalatino respecto al mesiovestibular, y es que suelen tener interconductos entre ellos, y todos estos conductos, si bien lo importante es instrumentar el canal principal, todos hemos visto cómo endodoncias han fracasado por culpa de un conducto lateral. Es muy difícil instrumentarlos, así que debemos de darle mucho protagonismo a la irrigación. El mejor método, la irrigación ultrasónica, no cabe duda. Yo personalmente no lo utilizo en el conducto mesiopalatino por dos cosas. Primero, porque es un conducto muy estrechito y a la hora de introducir la lima, si la movemos, como tiene esa curvatura inicial en el tercio coronal, podemos provocar micro defectos en la estructura de la raíz que, bueno, si bien no van a tener importancia clínica, no es lo deseable. Y por otro lado, es fácil que si la doblamos demasiado, pues se nos pueda romper. Así que tenemos que recurrir a otras técnicas, ¿vale? Principalmente dos. La primera es la técnica de Marchuk, que consiste en utilizar un cono de pequeño calibre y agitarlo manualmente. Bueno, como decía él, menos da una piedra, ¿no? Y otro, un sistema como el Agdo Activator, que las limas son plásticas, se doblan muy bien y no vamos a... y no vamos a tener ese riesgo de fractura. Una vez que lo tenemos bien irrigado, le damos más tiempo, aquí tenemos nuestro conducto mesiopalatino listo. Fijaros cómo ya he corregido ese acceso para evitar la instrumentación en ratonera, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos ya perfectamente pues irrigado, quiero que os fijéis aquí, bueno, me perdonáis, son cosas del directo. Fijaros, el rostrum canalium, vale, el murete de dentina eliminado, todavía sigue algo, pero este color de dentina, este color oscurito en el piso de la cámara pulpar, es lo que nos da. Y pasamos ya a la obturación. Lo mismo, existen diferentes técnicas. Yo personalmente suelo utilizar siempre el System B. Utilicé mucho el Thermafil, pero es un sistema que yo soy un poco maniático, me parece un poco engorroso y que no es tan sencillo como puede parecer. Y además me di cuenta con el tiempo que si yo hacía condensación lateral en el Thermafil, todavía me entraba todavía más gutapercha. Y no sé, no es un sistema que me dé la confianza de tener un sellado tridimensional, ¿vale? Y en la obturación tenemos que destacar algo muy importante, y era lo que hablábamos antes de la presencia de interconductos. Es algo muy común que exista relación entre el conducto mesiovestibular y el mesiopalatino a modo de conducto, y esto va a tener su importancia a la hora de obturarlo. De nuevo agradecerle a Ronald que me cediera este vídeo para la presentación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es lo que yo recomiendo? Pues ya tenemos el sellador colocado. Vamos a ver. Se me queda aquí. Vale. Es introducir primero nuestro cono maestro, ¿vale? Ahora me tengo que perdonar porque este Mac va un poquito. Introducimos nuestro cono maestro en la raíz mesiovestibular, ¿de acuerdo? Y a continuación introducimos una punta de papel en el conducto mesiopalatino. ¿Para qué? ¿Qué queremos? Perdonad, es que me tenía que salir aquí otro. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Qué queremos evitar? Pues lo que queremos evitar es que en caso de que exista un interconducto, este no se vea afectado por la obturación del primero. Ahora sí lo tengo. Bien. Fijaros, introducimos un cono en el conducto mesiovestibular y luego introducimos la punta de papel en el conducto mesiopalatino. ¿Para qué? Porque si utilizamos una técnica termoplástica y hacemos nuestro downpack, puede introducirse algo de gutapercha a través de algún canal accesorio y luego impedirnos obturar correctamente hasta la longitud de trabajo el conducto mesiopalatino. Bueno, diréis, bueno, pues también se puede hacer con dos conos de gutapercha a la vez. Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que cuando son técnicas termoplásticas, pues yo creo que se vuelve todo un poquito engorroso. A la hora de retirar el placket podemos tocar el otro canal. A mí me parece la forma más cómoda y más limpia. Si el conducto confluye, pues sí, no veo ningún inconveniente realizarlos los dos
pues los dos a la vez. Lo que hablábamos, conducto mesiovestibular con su cono, hacemos nuestro downpack, ahí, y retiramos la punta de papel. Y a continuación obturamos nuestro conducto mesiopalatino. A la hora de hacer System B, si tenemos poca conicidad puede costarnos un poquito que luego el extruder entre o bajar el plugger a una longitud de trabajo correcta. Para ello, plugger de 0,4 y si la punta del extruder no entra bien, pues hacer técnica incremental de Schindler. Vamos haciendo pequeños incrementos de gutapercha. Y pues nada, ya tenemos nuestro conducto mesiopalatino listo y los restantes también perfectamente obturados. Hacemos nuestra radiografía final y vemos conducto vistovestibular, conducto mesiovestibular, conducto mesiopalatino y conducto palatino. Otra vez parece que confluye, pero cuando hacemos la radiografía con proyección vemos que es un conducto pues totalmente independiente. Para que veáis que no había ni trampa ni cartón, ese es el conducto mesiovestibular, este es el conducto palatino, el vistovestibular, y ahora vamos a ver dónde se hallaba el conducto mesiopalatino. Disculpadme por beber y esto, pero estoy todavía con un poquito de tos y me seca mucho la boca. Bien, pues fijaros, aquí lo tenemos. Lo que nos decía Bertucci antes también, que muchos canales salen por el lateral, ¿vale? De la raíz, no coincide con el ápice radiográfico. En caso de duda, cuando hacemos la conductometría, pues siempre hacerle caso, en mi opinión, ante la duda, al localizador. Y bueno, si no hubiéramos detectado, no hubiéramos instrumentado este cuarto conducto, hubiéramos tenido un fracaso asegurado. Bien, pues vamos a ver ahora todo esto que hemos hablado en un vídeo brevemente. He metido algunas cosas para que no se os hiciera muy extenso, pero comenzamos. Todo un repaso así rápido y general. Primero, radiografía inicial, ¿de acuerdo? Proyección de 15 a 20 grados sobre horizontal, pues ya nos dice que puede existir la presencia del cuarto conducto. El murete de dentina mesial, ¿de acuerdo? Fijaros, nuestra sonda de G16, la gran olvidada, y el rostrum canalum. Esta dentina, es que aquí se ve, vaya, espera, perdonad. Lo dicho, cosas del directo. Ahora no me pasa. Lo tenemos. Bien, perdonad, es que estas cosas a veces la tecnología juega más pasadas en momentos más inoportunos. Bien, radiografía inicial, decíamos, proyección de 20 grados sobre horizontal, nos va a indicar muchas veces la presencia de este cuarto conducto. Murete de dentina mesial con el rostrum canalum, aquí se ve perfectamente este color oscuro de la dentina, con nuestra sonda de G16, debajo de este murete es donde va a estar nuestro conducto mesiopalatino. Para ello lo eliminamos con ultrasonidos, ¿vale? Siempre con cuidado de no profundizar demasiado, y lo que os hablaba antes, aquí por ejemplo en este caso, no sé por qué se lentece esto un poquillo, pero vale, me tenéis que perdonar porque ahora justo el ordenador me está fallando, a ver, tío, aquí. A ver si puedo lograr. ¿Vas ahora? ¿Quieres trabajar o no? Aquí. Vale, con ultrasonidos. Ahora ya parece que quiere arrancar. Venga, que nos queda ya poquito. Bien, lo que hablamos antes, para localizarlo con una lima con la punta de G16, sonda de G16 o con una lima manual, pero si os fijéis en esta zona. ¿Lo veis? Rostrum canalum, cómo se ve perfectamente el suelo de la cámara pulpar ahí, y no nos ha hecho falta ni siquiera la fluoresceína. Y con la Protaper SX, claro, simplemente lo que quiero es, nada, ¡pam!, 1 milímetro. Solo saber dónde puede estar la posible entrada de este conducto mesiopalatino. Hago una pasada, lo paso ahí para que os fijéis bien, ¿vale? Siempre con cuidado, no he eliminado todavía bien el murete,
tenemos una inclinación de vista mesial con cuidado. Y procedemos a intentar permeabilizarlo. ¿De acuerdo? Hablamos, ayudándonos de siempre de algún lubricante. Y luego rectificamos nuestro acceso y vamos ayudándonos pues, de algún instrumento orifice shaper, por ejemplo, hasta que tenemos, ¿vale? Pues ya bien perfectamente posicionado nuestro conducto mesiopalatino. Ya tenemos nuestros conductos previamente instrumentados y fijaros como la diferencia de conicidad entre los conductos, ¿de acuerdo? Yo no voy más allá de un 4% y cuanto al diámetro apical, que es algo que me olvidó comentaros antes, pues también suelo quedarme en un 20-25, suelo observar mucho lo que denominamos el gouting en la lima, ¿no? Que ver que en la porción apical de la lima salgan restos de barrillo dentinario que nos dice que ya ha trabajado en la zona apical. Y una vez que lo tenemos instrumentado, irrigado y demás, pues pasamos a la obturación, que lo comentábamos antes. Pues bueno, si confluye, pues como en este caso, podemos poner los dos conos y realizarlo a la vez. Este es un autofit de 0,4 hasta el 0,6, downpack y backfill, un poquito de manera breve, todo resumido. Lo que más me interesa es que os quedéis con el Rostrum Canalum, con esa ley de Bertucci y aquí tenemos ya la endodoncia terminada, ¿vale? Proyección para ver cómo efectivamente confluían. Y lo que hablamos de la confluencia, insisto, siempre instrumental hasta la confluencia, porque si ya partimos de que va a entrar de distal a mesial curvado, fijaros si tenemos que llevarlo hasta el final. La raíz mesiovestibular ya suele ser una raíz muy curva, y para tanto que le exijamos más al instrumento rotatorio. Esta es una endodoncia de un segundo molar superior, vale, lo he hecho un poquito a modo de guiño para que nos concienciemos de que en los segundos molares también puede existir este conducto, este cuarto conducto que de hecho ocurre muchas veces. Bien. Y se me ha saltado una diapositiva, si no recuerdo mal. Pues un segundito porque se me ha saltado esta diapositiva. No, me falta una diapositiva aquí. Vaya. Pues ha sido justo ahí el momento en el que he estado... Pedro, ¿puedes intentar darle a control Z? Sí, aquí está. Perfecto, gracias, Guillermo. El que sabe, sabe. Bien, pues entonces, ya para terminar, conclusiones. La primera es la más importante, que los primeros molares superiores y los segundos tienen 4 conductos y no 3 como creíamos. Esto es importante y debemos prever esta situación y destinar siempre un poquito más de tiempo a la hora que tengamos que hacer una endodoncia de este molar para dedicarle pues el tiempo suficiente que nos pueda para que nos lleve. Luego, la triada del Rostrum Canalum, seguir el color del piso del pulpar, el murete mesial, esa dentina, esa pared de dentina que descansa sobre el piso de la cámara pulpar y siguiendo la ley de Bertucci de que a no más de 3,5 milímetros en sentido palatino y a no más de 2 milímetros en sentido mesial, esta triada va a ser fundamental y es lo que más nos va a solucionar la papeleta a la hora de localizarlo. Por supuesto, siempre apoyarnos de instrumental, los que nos gusten, ¿vale? Instrumentales que nos gusten, incluso los tintes. La fluoresteína os la recomiendo enormemente, ya veis cómo actúa, que siempre pues es una guía más, es una ayuda más. Por supuesto, importantísimo comprobar si confluyen y en caso de que confluyan, simplemente instrumentar hasta la confluencia para evitar flexiones excesivas de los instrumentos o desgastes innecesarios de dentina y que no se nos rompa ningún instrumento, y el uso de la magnificación, ¿vale? Esto siempre facilita mucho la tarea, tanto en iluminación como en observación. Y por último, siempre la irrigación. Como decía Bertucci, que era el último apartado, la gran mayoría de los accidentes anatómicos, deltas apicales, conductos laterales, secuencia del tercio apical, por eso es importante que activemos los irrigantes para poder llegar pues lo más abajo posible y mejorar la desinfección.
Y bueno, y al fin y al cabo, pues como decía Steve Jobs, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Así que, pues para nosotros que la endodoncia es una pasión, lo hacemos encantados y cada caso es un reto. Y siempre prudencia, siempre empezando de menos a más, probando en dientes extraídos, y si os veis muy justos, os veis complicados con con un molar, pues derivarlo, que para eso estamos los endodontistas, que no somos robopacientes, que luego os lo devolvemos para la reconstrucción posendodóntica, hombre, que no hay problema. Y os dejo esta última diapositiva, ¿vale? Un poquito, pues, lo que hablábamos, molar grande, mucha variabilidad anatómica, ese cuarto conducto que va a estar casi siempre, y no descartéis, aunque sea un segundo molar, que pueda estar. Es mucho menos frecuente, pero bueno, puede estar. Y nada, y este es aquí mi hermano, Guillermo, el doctor Guillermo Esteve, ¿vale? Que será el próximo encargado del siguiente webinar, que hablará de conservar o extraer con casos clínicos y criterios de decisión. Yo, bueno, me voy a chivar, he tenido la oportunidad de ver un poquito algunas cosas y os lo recomiendo enormemente porque promete. Es una charla que promete y que va a estar muy chula, muy chula. Bueno, Pedro, pues nada, en este caso tengo que darte doble agradecimiento por tu presentación sobre mi próximo webinar, pero sobre todo por la presentación que nos acabas de brindar, porque, una ilustración magnífica con el paso a paso. Los vídeos obviamente han ayudado muchísimo a que podamos hacernos una idea práctica, qué es lo que realmente necesitamos para esto, saber exactamente lo que se está dando luego en la realidad, nuestro día a día, ¿no? Pues sí, mi idea era transmitiros, pues esas ganas o esa ilusión de que cuando tengáis que, bueno, tú ya te dominas bastante bien también, pero cuando tengamos que afrontar pues un cuarto conducto, que no desesperemos, que en realidad no es tan difícil como pueda parecer, y espero que, bueno, pues que haya ayudado, que haya despertado un poquito el gusanillo a algunos y que les pueda ayudar. Y luego, bueno, también quería pedir disculpas pues por los pequeños inconvenientes aquí técnicos, que, bueno, cuando estás ahí con mil cosas y a veces la tecnología falla y cuanto más rápido lo quieres solucionar, peor lo haces. Bueno, no, ya te digo que no se ha notado tampoco mucho, ¿eh? Mientras tenemos tiempo, por si nos dan alguna pregunta, me ha gustado mucho que insistieses en que el enfoque para estos casos del cuarto conducto, lo raro es que no esté. Y pensamos que el cuarto conducto es un añadido, y no, el cuarto conducto es siempre, y lo raro es que no lo tengamos, ¿no? Entonces ese enfoque es fundamental. Me ha parecido que es importante que recalques ese aspecto. Y luego también me parece interesante quería preguntarte sobre estos casos que vemos a veces en los que ves como una línea que te encamina hasta el cuarto conducto, pero es una línea como si fuese un canalículo muy estrecho, y que luego el cuarto conducto no existe. O sea, es decir, es una confluencia posiblemente tan coronal que directamente no hay conducto. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, técnicamente existir existe. Microscópicamente el cuarto conducto pues casi siempre está. Pero muchas veces eso que tú mencionas como una especie de canalículo, como una continuación, ¿no? Como una especie de... Pues puede deberse también a que a veces la raíz mesiovestibular, el conducto mesiovestibular sea acintado y no indique la presencia de un cuarto conducto, sino que simplemente eso, pues que sea un diente más acintado. Y lo que comentabas antes en primer lugar sobre que el cuarto conducto es una realidad, ¿vale? Que pues sí, todos cuando estudiamos, o yo por lo menos cuando estudié, hace ya vamos para 12 años, pues nos decían que el cuarto conducto, pues eso, que aparecía a veces, ¿no? Que normalmente los primeros molares superiores tenían 3 conductos y en ocasiones tenían 4, porque siempre se tomaba como referencia el estudio de Bertucci. Pero luego todo ha ido evolucionando, los métodos diagnósticos y de estudio, y pues nos hemos topado con que esto no es así. Lo que pasa es que también es más difícil, también por lo que hablábamos, que el diente va sufriendo procesos fisiológicos y procesos patológicos que hacen que este tipo de conductos ya que son pequeños y estrechitos, pues se calcifiquen antes, y ocurre a veces también
que solo podemos penetrar pues esos 2 o 3 milímetros. Lo primero, cuando hay ahí, es sospechar de algún tipo de curvatura multiplanar. Entonces, siempre precurvar la lima en el extremo apical, ¿vale? A modo de 45 grados más o menos, manual, y a modo de sonda intentar permeabilizarlo. Y otras veces tampoco pues hay que romperse mucho la cabeza, porque a veces podemos empecinarnos en que está, y al final está, pero luego hay que sellar la perforación. Entonces, cuando esa dificultad de que no podemos, tenemos que también pues recordar que la configuración más frecuente es que confluya. Entonces, pues bueno, si instrumentamos el conducto mesioepidural principalmente y luego el mesiopalatino hasta donde podamos, pues la gran mayoría de las ocasiones no tendremos problema. Pero es que muchas veces es independiente y este es el problema. Sí, sí, no, ese tip me ha gustado mucho porque yo soy de los catetos, por así decirlo, que le gusta instrumentar también y forzar un poquito las limas. Pero obviamente también he tenido por ello mis dificultades, ¿no? Hay varias preguntas. La experiencia. Claro, eso ya lo da un poquito la experiencia y luego el sistema con el que tú pues te sientas a gusto. Yo, por ejemplo, confieso que no utilizo el sistema reciprocante, ninguno. Sé que veo a compañeros como Pagan, por ejemplo, a Tipo Blue o a Rafa, que la trabajan y la manejan de una manera, en mis manos no se da. Y sin embargo, con el sistema de M2 me siento muy cómodo, pero me ha llevado pues tiempo adquirir esa experiencia, porque son limas que, sobre todo la 1004, que es fantástica, pues a nada que ejerzas algo de presión apical, pues se nos va a romper. Y si ya es estrechito, luego hacer un bypass o intentar buscarlo teniendo ese achatamiento en mesiodistal de la raíz, pues es casi perforación asegurada. Muy bien, casi has respondido ya, y confírmamelo por favor, a la pregunta que nos hace Esther Andrés. ¿Qué sistema rotatorio te gusta para instrumentar el mesiopalatino? Yo soy fan de M2. Es un sistema que, bueno, lo domino muchísimo, llevo muchísimos años con él, me siento muy cómodo, funciona muy bien en mis manos, pero sí que cada vez estoy buscando otros sistemas que me ayuden a deformar lo menos la anatomía original del conducto. Y ya hemos hablado también en el grupo del aula dental avanzada, en el de Facebook, de las limas X7, ¿vale? De Nick Dental, que son unas limas excelentes. Tiene una accesibilidad muy buena, tiene una conicidad del 0,2 y que, bueno, son, digamos, un poco, vienen a hacer la imitación de otros sistemas, ¿vale? Con otra aleación y otros diámetros y tapers, pero también las hay, pues, para los amantes de ProTaper o de M2 o de Vortex o de Highflex. En fin, nos hablará Alejandro también, buscar la lima única o buscar el sistema ideal. Los que somos un poquito vieja escuela no creemos en eso, no creemos en que haya un sistema que sirva para instrumentar todos los canales. Cada sistema tiene sus indicaciones y sus limitaciones y hay que saber conocerlos y saber cuándo aplicarlos. Simplemente, pero bueno, pues si tengo que responder, pues digo M2 y hasta la lima 2006. Muy bien, vamos a ir enfocando a respuestas cortas porque la cosa parece que hay bastantes preguntas, ¿eh? Sí, perdonad. No, te lo digo porque, mira, Manuel nos pregunta que en casos de conformación 2-1-2 en la raíz mesiovestibular, ¿no crees si instrumentamos el mesiopalatino solo hasta la confluencia, podríamos dejar dentina sin instrumentar? Claro, pero para eso primero tenemos que comprobar si confluye o no. Yo he puesto antes el ejemplo un interconducto, bueno, por decirlo así, 2-1-2. Lo primero es cerciorarse de que existe esa configuración. Normalmente la lima va a tomar el camino más fácil y llegaríamos hasta apical. O sea, bueno, para responder concretamente, sí, si existe una configuración 2-1-2, debemos de instrumentar obviamente el conducto mesiopalatino hasta el final, sí. Hay que diagnosticar. No es una configuración que se dé tampoco con mucha frecuencia, pero bueno, está muy bien la pregunta y claro que puede ser. Se trata de diagnosticar primero esa configuración para luego instrumentar en base a ella, ¿no? Sí, eso de diagnosticarla ya es complicada, vale, pero bueno, está bien, agradezco la pregunta. Yo intentaba hacer un poquito los casos más sencillos, ¿no? El cuarto conducto y tal, pero sí, claro, si se nos presenta una configuración 2-1-2,
pues es una configuración ya complicada. Yo lo que haría sería, si tengo esa configuración, apoyarme siempre en la pared opuesta a esa unión. Si ponemos la radiografía de antes, lo voy a hacer un segundito porque si no, no lo voy a poder explicar bien. Con diagnosticar me refería a, por ejemplo, con una radiografía de conductometría. Sí, sí, bueno, es difícil ver esta configuración, ¿sabes? O bueno, que luego se haga uno, o que luego haga uno y que luego termine en apical. Pues cuando hacemos instrumentación rotatoria sabemos que si queremos que la lima nos vaya hacia distal, por ejemplo, debemos apoyarnos en la pared mesial y viceversa. Si queremos que vaya hacia mesial, debemos apoyarnos en la pared mesial. Entonces, un poquito, pues, para intentar lograr esa configuración. Muy bien. Flor Morán pregunta qué tipo de espejos utilizas. Ah, vale. Los espejos que utilizo son los Front HR. Los subiré, no, exactamente no recuerdo el nombre, pero son los, no sé si es Font o Front HR. Pero mañana los subo al grupo de LADA. Son unos espejos muy chulos. Se pide a través de internet. Ya pondré también el contacto. A mí me lo recomendó Javier Pascual, que es un crack, un gran endodoncista. Y bueno, no puedo meterme mucho en temas técnicos, pero sí que refleja muchísimo la luz. Se ven como menos verde, ¿no? Digamos que con HR Font, pero son, recuerdo. Sí, sí. Pero bueno, mañana lo pongo en el grupo. Muy bien. Mi padre, Lino Esteve, hacía un comentario de gente que lleva muchos años trabajando, que dice, en mi época íbamos a ojo. Y bueno, al caso en cuanto a la visibilidad y la magnificación, Laura nos pregunta si, para los que no disponen de microscopio, ¿qué marca de lupas recomendarías y cuánta magnificación en el caso de que se quisiera el uso también para conservadora? Bien, bueno, eso ya habría que buscar un poquito el equilibrio. Intentaré contestar las dos cosas. Es cierto que antes íbamos más a ojo y la magnificación nos ha brindado pues una ventana enorme. Sin embargo, hay mucha literatura que no tiene tan claro esto. Pero claro, esto también viene enfocado a la experiencia del operador. Pero sí que hay otros artículos que dicen que la magnificación es realmente muy importante. ¿Y qué tipo de marca de lupas? No me metería en marcas, no las desconozco. Yo no sé qué lupas tengo, pero mañana la subo también la marca. Pero yo para conservadora tengo las de 2, para endodoncia ya recomendaría 3,5. Quizás unas de 3,5 de 3,5 para poder ver y visualizar mucho mejor. Muy bien. Pero una que sirva para los dos. Yo creo que la 3 es demasiado para conservadora normal, pero bueno, no estoy muy puesto en el tema de lupas, pero prometo informarme y contestarle a la pregunta. Muy bien. Tenemos también José Ramón García que te pregunta que qué opinas del empleo del M4 para facilitar la permeabilización. Sí, también, muy buena herramienta. M4 es como un contraángulo en el que se le acoplan las limas manuales. Yo no lo dispongo porque a mí me da mucho miedo introducir limas manuales de manera rotatoria, pero a la gente que tiene experiencia con ellos, pues es fantástico también. Es una gran ayuda también, puede ser. A lo mejor porque las limas manuales no están tan tecnificadas. Tampoco para este movimiento rotatorio también, pero bueno, siempre con cuidado. Pues, yo sé que conozco compañeros que sí que lo utilizan y están encantados. Yo soy un poquito nostálgico, reconozco que para mí la instrumentación manual tiene mucha amiga y va quedando un poquito en el cajón del olvido, pero es algo tan fundamental en endodoncia que nos salva muchísimas veces de muchos apuros, sobre todo en el tema de escalones y demás. Los instrumentos rotatorios siempre buscan la vía más fácil dentro del conducto y esto a veces no nos viene bien, necesitamos hacerlo de manera manual. Yo creo que el tacto en endodoncia es fundamental. Pero bueno, que es muy buen aporte.
me pregunta Silly si la punta de ultrasonidos es la 3. Sí, normalmente la que utilizo para este menester es la punta número 3 de las Star X de MyEffers, sí. Jaime Vilar pregunta que si no llegas ni a longitud de trabajo con una lima del 0,6, ¿cómo procedes? ¿Sería sospecha de un sistema aberrante apical o curvatura extrema? ¿Mejor no forzar ahí y dejar actuar la irrigación y su posterior activación? Sí, bueno, primero mando un saludo a Jaime, que lo conozco personalmente. Pues sí, claro, todo depende de la situación en la que ahí nos encontremos. Si yo no soy capaz de permeabilizar un conducto manualmente, pues como tengo el tacto y la experiencia de hacer tanta endodoncia, pues yo personalmente, pero no se lo recomiendo a nadie, pues lo hago con instrumentación rotatoria directamente, con la 1004. Si ni aún así tampoco, hasta donde llegue, sin forzar y darle paso, e insistir todavía más en la activación de la irrigación. Está claro que empecinarse, si un conducto cuando quiere bajar no quiere bajar, pues empecinarse es signo de que algo malo vamos a hacer, una fractura o una falsa vía. Así que sí, puede ser signo de una anatomía aberrante, pero normalmente suele ser de algún tipo de curvatura multiplanar, curvaturas en sentido mesiovestibular que en la radiografía no somos, perdón, curvaturas en sentido vestíbulo-palatino que en la radiografía no somos capaces de apreciar. Así que, ante la duda, si no podemos bajar más, confiar en la anatomía que sean 2:1 y irrigar lo máximo posible. Muy bien, y yo tengo una última pregunta también, porque me has tocado un poco la fibra con el tema de la glicerina. Sí. Pues nada, a nivel personal, que si realmente te está funcionando bien, si sobre todo se desaparece del conducto y no tienes rastro de ella, algo de bibliografía que se conozca al respecto. No, bibliografía no, es un consejo, bueno, un tip que me dio en su día el doctor Emilio Serena, le mando un saludo también desde aquí, un endodoncista de gran experiencia, y pues bueno, la glicerina pura es totalmente hidrosoluble, con lo cual no deja ningún tipo de resto en el conducto, y es muy dulcicante, sí, y yo personalmente la utilizo mucho, si pongo una gota y comienzo a instrumentar. Pues empezaré a utilizarla, a ver qué tal. Sí, además es súper barata, que por poco más de 2 o 3 euros tienes un bote enorme y bueno, la puedes también aplicar en otras áreas como en los composites para dar la última polimerización y así inhibir la capa inhibida del oxígeno. Sí. Muy bien, pues felicidades de nuevo, Pedro, por esta magnífica ponencia y por tus respuestas a las preguntas que te hemos hecho. No solo por mi parte, que somos amigos y no tengo más que buenas palabras para ti, sino también por todos los asistentes, que te han felicitado, numerosos asistentes. Y nada, ya hemos cubierto el cupo de tiempo y pues nada, un abrazo muy fuerte y seguimos por las redes. Sí, pues nada, igualmente prometo contestar a esas preguntas. Si puedes ver las pasas, por favor, para no olvidarme de ninguna, en el grupo de Habla Dental Avanzada, en el grupo de Facebook. Y nada, espero no haberme dejado nada en el tintero, no hay cosa que más me fastidiaría. A mí me encanta compartir siempre mi humilde opinión. Y nada, por último, pediros disculpas por esos fallos técnicos así que he tenido ahí con el ordenador, un poquito ahí que se pierde un poco la dinámica de la presentación. Nada, está fenomenal, de verdad. Pues bueno, nada, buenas noches, Pedro. Un abrazo. Buenas noches a todos y nada, nos vemos en el siguiente webinar con el doctor Guillem Esteve. Amigo. Un abrazo a todos y muchísimas gracias de verdad por vuestra atención. Un abrazo.